A lo largo de los pocos años que tiene este canal, se han acercado a su servidor personas que sirven como militares aún, o quienes ya cumplieron su servicio, participaron en alguna operación y estuvieron cerca del ambiente militar, se dieron de baja hace algún tiempo, y nos han contado relatos, experiencias aterradoras que siempre se nos viene a la mente esa pregunta de, en ese ámbito, ¿qué tantas cosas extrañas verían? Entre todos los escenarios que se imagine, puede existir algo inexplicable. Y no lo digo yo, lo dicen estas recopilaciones sobre el tema, vividas por quienes contaron esto. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la pereza del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos con Gilberto F., quien desde Puebla, México, nos cuenta esto. Me gustaría compartir por acá una experiencia que nos pasó a mi pelotón y a mí hace muchos años, cuando estábamos asignados en un campamento temporal a las orillas del cerro El Huilo, en Tlaxcala. Este punto era solamente para asegurar a otro batallón de un rango más alto, que estaba un poco más adentro y se encontraban en operaciones de reconocimiento, que a fin de cuentas no resultó en nada malo, gracias a Dios. Pero en ese campamento que estábamos a mínimo unos 40 minutos del poblado más cercano, bueno, les hablo de que esto fue en el año 91, había menos casas por allá, y este pelotón para nada era grande, éramos más que nada de apoyo, a lo mucho seríamos 20 o 25, y como yo estaba asignado con otros compañeros a fungir como centinela, vigilar una zona del perímetro pero de madrugada, estábamos completamente en silencio cuando comienzo a escuchar a un grupo de niños riéndose jugando por ahí. Me levanto de mi silla porque a pesar de que estaba echando un vistazo, no veía a nadie, por lo que cuando me puse de pie vi que un poco más abajo, ya que estábamos en un campamento en una zona un poco inclinada por el cerro, quizás a unos 30 metros había unos niños. Estos eran como de entre 6 y 8 años más o menos. Eran 5 y estaban jugando en medio del monte, correteándose entre ellos, saltando de un lado para otro. Pero lo raro era que parecía que ni uno de ellos llevaba alguna prenda. De repente siento como uno de mis compañeros me agarra desde atrás, por el hombro y me pregunta: «No tenía pensado bajar para allá, ¿verdad?». Y yo, una parte de mí, sí iba a bajar porque me preocupé. ¿Qué tenían que estar haciendo unos niños en aquella parte del cerro? Estábamos muy lejos de las casas, ya eran las 2 de la mañana. Claramente aquello no era normal. Y le dije que al principio sí, tenía esa intención, pero pensándolo bien, él tenía razón. Y le pregunté que qué creía que estaban haciendo allá. Pues de gracias que no sabemos qué buscan. Creo que si lo supiéramos no estaríamos aquí contándolo, ¿no cree? Esas cosas que están por allá, no son niños, no sé decirle qué son. Ellos quieren que nos alejemos del pelotón. Seguro que ya tienen días vigilándonos, pero para algo tenemos sentido común. Úselo bien que hasta parece nuevo. Véngase, vamos a meternos en lo que se van. Ese tipo de regaño, la verdad es que me sirvió. Fue algo demasiado raro. Y cuando íbamos caminando de regreso a la base, mi compañero les arrojó una piedra desde donde estábamos y alcanzamos a escuchar unas carcajadas muy tétricas para haber sido de niños. Y fue cuando mi compañero, quien abría el portón del campamento, me dijo: «Ya ves, te dije». Entramos y ya no salimos hasta más noche. Podíamos continuar vigilando desde adentro y después de eso que hizo mi compañero, ellos se fueron de ahí. No los volvimos a ver ni a escuchar, ni nosotros, ni nadie. Especular es lo único que podemos hacer en estos casos, donde lo mejor siempre parece ser mantenerse al margen de estos eventos tan atípicos. A veces lo mejor es quedarnos con la intriga. ¿O usted qué piensa? Y hablando de eventos extraños, vámonos hacia Veracruz, México. Rubén Hinojosa nos cuenta esto. Actualmente tengo ya varios años que me retiré del ejército. Cumplí mis años en servicio y sí, vi tantas cosas a las que jamás les encontramos explicación. Nunca podíamos ni debíamos adentrarnos tanto en esos temas porque nuestros superiores siempre nos pedían que nos enfocáramos en el trabajo, recalcándonos siempre que era peligroso dejarnos llevar por cualquier cosa.
Y de entre todas esas veces que nos tocaba escuchar, ver o que hasta se nos presentara de frente algo que no tenía una explicación lógica, hubo un evento que no tuvimos de otra, tuvimos que intervenir. Esto nos pasó en una pequeña operación en la Sierra de San Marta, saliendo de Coatzacoalcos. Subimos en 3 vehículos, mi pelotón y yo, por una comunidad que era la última antes de adentrarnos de lleno en la sierra. Esta comunidad, si no mal recuerdo, se llamaba San Fernando. Yo creo que eran eso de las 6 de la mañana apenas cuando nos detuvimos en ese pequeño pueblito a comprar una que otra botana, refrescos, agua. Y cuando salimos cargando todo a los vehículos, escuchamos que alguien estaba gritando más arriba. Nos empezamos a mover rápido porque la poca gente que había fuera de sus casas se comenzaron a ver asustados entre todos, y no era para menos porque esos gritos eran de mujer. Parecía que algo malo le estaba pasando. Y la gente que nos había atendido en la tienda salieron para decirnos que los gritos habían venido de tal dirección, señalándonos con la mano. Solo que nos dijeron que sería complicado subir con vehículo, y luego nos indicaron un paso, preguntándonos si podían acompañarnos. Les dijimos que no, que primero debíamos ir nosotros, por lo que nos organizamos rápido y subimos en grupos de 4 en diferentes direcciones, subiendo por un camino de puro cerro, no tan complicado ni pesado, tampoco estaba tan empinado. Y apenas entramos al cerro, dejamos de escuchar esos gritos, por lo que ahora solo quedaba seguir caminando, buscando guiarnos por lo que escuchamos antes. Así estuvimos, yo creo que unos 10 minutos apenas, cuando el otro pelotón nos comenzó a indicar el punto donde estaban parados. Habían encontrado algo. No estaban muy lejos de nosotros y cuando llegamos, vimos algo que jamás en la vida me había tocado ver, y todo se puso más extraño conforme estuvimos ahí. En una parte del cerro donde estábamos ahora, reunidos con el otro pelotón, en el suelo, en la tierra, ahí estaban 3 personas, enterradas, pero la posición, la forma no tenían sentido, ya que estaban enterrados solamente de la parte del cuello para abajo. La cabeza era lo único que estaba en la superficie, y no habían fallecido, estaban con vida. Y de esto nos dimos cuenta antes de acercarnos a ellos porque un teniente nos dijo que escucháramos, que pusiéramos atención a su respiración. Y todos escuchamos cómo respiraban, muy profundo, como si estuvieran durmiendo tan plácidamente. Pero no podíamos esperar a que despertaran. Y a todo esto no supimos quién había gritado antes. Supusimos que tal vez fue alguna persona que pasó por ahí y las vio, que las personas que estaban enterradas eran 2 mujeres y un hombre, enterrados de esta forma y separados los unos de los otros por 1 metro de distancia cada uno. Pero pues ¿cómo? ¿Cómo llegaron a eso? Por lo que nos agachamos con ellos, anticipando algo que era lo más probable que pasaría, que se despertaran y no dejaban de gritar, de intentar moverse, de asustarse de una forma que hasta tú mismo sentías su impotencia. Pero los calmamos entre todos, preguntándoles si se encontraban bien, que qué les había pasado. Nosotros ya habíamos comenzado a escarbar con las manos, en lo que unos compañeros regresaron al pueblo y verían si conseguían palas con algún residente. Y estas personas que claramente estaban en shock, es que imagínense despertar y estar así, solo que los 3 nos decían que no recordaban ni habían visto quién les había hecho eso, que lo último que vieron había sido un burro. Cuando mencionó esto el muchacho, que el joven parecía tener 25 años, la otra mujer que parecía rondar la misma edad, y la otra mujer se veía un poco mayor que ellos, quizás 35 años. Nos dijeron que se conocían, eran familia, y todo esto nos lo decían mientras estábamos quitándoles la tierra, que de plano no se podían mover nada. Y nos decía la mayor que habían subido para ir a la casa de una tía, que tomaban ese camino que todos conocían por ahí, que solo recuerda cómo les cortó el paso un burro, que recuerda se les quedó viendo allá arriba a los 3, corrió hacia ellos y es todo lo que recuerdan. Eso les pasó en la noche, una antes, y es todo. La muchacha más joven no dejaba de llorar. Llegaron con palas y los sacamos de ahí rápido. No se veía que tuvieran alguna herida por ninguna parte, raspones a lo mucho y ya. Quien les hubiera hecho ese pozo lo hizo muy estrecho donde apenas entrara su cuerpo.
pero no teníamos idea de por qué les habían hecho eso. No podíamos dejar aún así ese asunto como si nada hubiera pasado. Y cuando los acompañamos de vuelta hacia el pueblo, el muchacho nos pidió, casi rogándonos, que los acompañáramos a buscar entre todas las casas a ese burro, que tenían que sacrificarlo porque seguro algo malo tenía, que por favor fuéramos con ellos para ir casa por casa o de plano sacrificar a todos los que tenían por ahí. Él se había puesto muy mal. Tenían razón en estar afectados por lo que les pasó, pero pues no podíamos dar por hecho que había sido un animal quien les hizo eso. No tenía sentido. Nos íbamos a echar encima a todos los del pueblo. Y la mujer mayor nos dijo que ese burro que vieron tenía algo raro. No recordaba exactamente qué era, pero estaba segura de que nunca lo había visto por ahí, que conocían bien a los animales de los demás. Este era un pueblo pequeño, era fácil para ellos conocerlos. Más aún cuando a nosotros también nos tocó ver a muchos animales afuera de las casas. La mujer trató de calmarlo, le dijo que no podíamos hacer eso, que seguro fue otra cosa, algo que no era un animal, y nos dijo que podíamos seguir nuestro camino. Nos agradecieron mucho por la ayuda y nos pidieron que igual, si tenían alguna sugerencia o cualquier cosa, los ayudáramos. Y por más que estuvimos cerca, regresamos por ahí cuando terminamos. No supimos nada más, así se quedó. Por si alguien que escucha esto sabe sobre este tema, ¿por qué los enterraron así, con vida? ¿Por qué estaban dormidos? Ya que jamás entendimos nada y cuando pasamos de vuelta, nadie volvió a mencionar el tema. ¿Qué pasa cuando estos eventos van más allá de cualquier tipo de interacción y pasan esa línea donde incluso a 3 personas las llegan a dejar de esta forma, como en este caso? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era la intención? En lo que los leemos, vámonos hacia Chile. John Palacios, en los comentarios de entregas pasadas, nos contó lo siguiente. Soy de la ciudad de San Felipe, en Chile. Fui militar por un poco más de 20 años en el ejército. Me desempeñaba como instructor y técnico en veterinaria. No voy a decir el nombre de la unidad donde me desempeñaba, pero sí les contaré que en esa unidad pasaban muchas cosas extrañas y paranormales. Dentro de la unidad había un puesto de guardia número 4, o como le dicen algunos, el del cobarde. Esa garita está justo a un costado de la morgue de la ciudad. Y pasa que cuando los soldados suben a esa garita a cumplir su turno de guardia, la mayoría llega corriendo al puesto central de la misma guardia, con miedo porque dicen que se les aparece un soldado, con la cabeza abierta y empapado en este líquido rojo. Nos llegan contando que este soldado les comienza a sacudir y mover el puesto para que ellos caigan al suelo, y lo logra. Cuando los soldados caen, solo se preocupan de correr y alejarse de ahí. Es cuando llegan con nosotros y nos cuentan. Muchas veces contaban que se aparecía por los pasillos del rancho y la lavandería, o algunos guardias lo veían pasar por el bosque de eucaliptos. Hasta ese momento yo nunca lo vi, y sinceramente no le tomaba mucho cuidado, hasta que en un turno de guardia pasé una de las peores noches. Esto fue un día sábado, en noviembre. Yo me recibí de la guardia esa mañana y comencé a revisar las garitas mientras dejaba a un soldado apostado ahí. Todo estuvo tranquilo hasta las 19 horas, que fue cuando llevé a los soldados a cenar. Cuando los soldados se quedaron cenando, yo salí del rancho y me dirigí al incinerado para fumarme un cigarro. Cuando veo salir a alguien corriendo del rancho hacia la cancha de fútbol, le indiqué el alto, pero no se detuvo y se metió al lavadero de bandejas. Al apurar el paso, uno de los guardias me grita: «Mi cabo, está en el lavadero». Fui corriendo y cuando voy llegando frente a esta persona y ante mis ojos, se desapareció. No quise darle muchas vueltas al asunto, no sabía qué había visto, y le pregunté a los soldados de la guardia que estaban cenando que quién salió sin mi permiso, a lo cual ellos me dicen que nadie había salido. Cuando terminan de cenar, me dirijo a la guardia con ellos y procedo a hacer los relevos de las garitas. Y al pasar por el puesto 4, me dio esa sensación de que alguien me estaba mirando desde allá. Me detuve y me quedé observando un momento, cuando un oficial de ronda me pregunta: «¿Todo bien, mi cabo?». Y le respondí, algo extrañado, que estaba todo sin novedad.
Desde ese momento no podía estar tranquilo, me sentía observado, y cuando procedo a hacer el relevo de la 1 de la mañana, veo que alguien pasa corriendo por la cancha. En ese momento le ordeno a 3 soldados que se fueran por la derecha y yo con otros 2 más por la izquierda. Y al llegar al centro de la cancha no encontramos a nadie. Era raro ya que tenía que salir por alguno de los 2 lados, pero no lo vimos pasar. Continué con el relevo y al terminar me quedé en la guardia con el comandante de guardia, válgame la redundancia. Me tomé un par de cafés y salí a dar una vuelta por la guardia. Al llegar a la garita del puesto número 4, veo la silueta de un soldado dentro de ella. Me dirijo en silencio y subo por ahí. Al llegar arriba no había nadie. Miré alrededor y veo que se acerca a un centinela y me dice que él estaba del otro lado y también lo vio. Por eso había venido para acá. Y que cuando me vio subir, la silueta, la del soldado que él estaba viendo, desapareció. Me devolví a la guardia extrañado y confundido. Desperté a los relevos y procedo a hacer el cambio de guardia a las 3 a.m. En ese momento que voy caminando por el costado de la garita del puesto número 4, baja un soldado y me dice: «Centinela del puesto número 4, sin novedad». Le respondo que ok y le pido que se incorpore a la fila. Procedo a caminar cuando escucho que los soldados se comienzan a empujar y a apresurar el paso. Ordeno alto y pregunto que qué pasa, por qué tanto alboroto. Y ellos me dicen: «Mi cabo, el guardia del puesto número 4 se desapareció. Todos lo vimos y por eso apuramos el paso». En ese momento comienzo a recordar que no había dejado a nadie ahí. Y me dijeron que el uniforme de aquel soldado era uno muy antiguo, además que tenía casco, algo que nosotros en ese momento no portábamos. Les ordeno que siguieran caminando, cuando de entre las ramas veo a aquel soldado mirarme y alcancé a notar que me sonreía. Al llegar a la guardia me presenté con esa novedad, pero no me creyeron, se rieron y se burlaron de mí. Y el oficial de ronda me dijo que era por el sueño y el cansancio del día. Ellos no tenían idea de lo que también habían visto los demás. Al terminar mi guardia me fui al casino a desayunar. Entra un suboficial y me pregunta que qué me pasó, a lo cual le contesté: «Con todo respeto, suboficial, pero no estoy para más burlas». Y él me contesta: «Tranquilo, es que yo también lo he visto. Escuché lo que dijiste que viste». Pasó el tiempo y una noche, ya tarde, tocan la puerta de mi dormitorio y al abrir veo que era el teniente que estuvo en aquella guardia y me dice esa noche muy asustado que también lo había visto, que lo vio así de frente como estábamos él y yo en ese momento, que tenía la cara sangrando y la cabeza muy mal, abierta, y que enfrente de él se desapareció. Esa unidad ya no existe. En lugar del regimiento está una tienda comercial minorista, pero hay personas que nos ha tocado escuchar por la zona que cuentan que por las noches ven pasar a un soldado por los pasillos o bodegas de las tiendas, que les arrojan las cajas y abren las puertas de bodegas y oficinas. Entonces él sigue por ahí. Y saben, todo esto fue a raíz de que hace mucho tiempo en esa unidad falleció un soldado, de un tiro en la cabeza, pero por accidente, ya que otro soldado que estaba de guardia estaba manipulando su fusil y se le escapó un tiro, dándole en la cabeza a un soldado que se encontraba lavando su bandeja y cubiertos. Entonces estamos seguros de que es él quien sigue por ahí, quien nos tocó ver en su día cuando estábamos en servicio. Si algún día nos tocara dejar este mundo de una forma que ni nos diéramos cuenta, que todo pasara en apenas una fracción de segundo, ¿no cree que sería difícil, si es que las cosas funcionan así, de aceptar, enterarnos y entender que ya no estamos aquí, que quizás por eso sea más propenso de que alguien se quede penando por aquí? Es una posibilidad, ¿no lo cree? Vladimir Mejía, desde Colombia, nos cuenta esto. Como muchas de las historias que les hacen llegar, esta se sitúa en mis días como militar, siendo más específico en mi entrenamiento, donde nos ponían a prueba en situaciones muy cercanas a la realidad para prepararnos para cuando ya estuviéramos en servicio. Honestamente, a veces esas prácticas suelen ser bastante agresivas, pues sí me tocó ver muchas veces cómo mis compañeros a mitad de las pruebas llegaban a desertar.
En aquella ocasión nos tocó una simulación de reconocimiento por la región Amazonia. No puedo mencionar exactamente dónde es porque como son entrenamientos, nunca es bueno revelar el lugar donde se hacen esas pruebas, para la gente mala más que nada. Y es que también era probable que nos encontráramos ante alguna amenaza con estas personas precisamente. Esto porque son lugares donde ya habían desmantelado años antes varios sembradíos o encontraban laboratorios para sustancias ilícitas. Es solo que para ese entonces esta zona ya había sido mapeada meses atrás por un grupo de militares, así que nosotros tendríamos la encomienda de hacer la misma labor de reconocimiento, pero bajo nuestros propios medios y conocimientos. Sin embargo, a pesar de que estuviera un poco segura, eso no evitaba todos los peligros que les comenté. Las posibilidades eran bajas, pero estaban ahí. Nos dividieron en 2 pelotones, a manera de competencia, ofreciéndonos una recompensa como días libres, por ejemplo, lo que en un principio yo pensé que sería fácil. Y es que en ese tiempo tenía un compañero al que llamaremos Alfredo, que yo lo consideraba casi como un hermano, ya que entablamos una gran amistad ahí. Además, los dos éramos los mejores de nuestra antigüedad. Lo extraño fue que durante ese día no dejamos de discutir, porque muchas de las opciones o sugerencias que me daba no tenían sentido para mí, como ir a tal dirección o detenernos en alguna zona que no nos beneficiaba para nada. Sin embargo, como yo estaba al mando, siempre tomaba la última decisión, las cuales rechazaban en su mayoría las ideas de Alfredo. Él como que se veía molesto al seguir las órdenes, y eso que en mayor parte era solo una actividad de entrenamiento. Ese día perdimos, y fue inevitable discutir con él. Casi nos agarramos a golpes frente a todo el campamento, cosa que molestó demasiado a nuestros superiores, y fue así que, como a manera de castigo, uno de ellos nos llevó hasta un punto retirado de los demás. Si no mal recuerdo, fueron casi como 4 kilómetros entre la montaña. Nos llevó en auto, y finalmente nos hizo acampar ahí. Nos dijo sin ningún reparo que esa era una zona de riesgo por los animales y las condiciones del sitio, pero que si eso no nos hacía hacer las paces para mantenernos a salvo, entonces no valía la pena que regresáramos, diciéndonos este comandante que pues en el mundo real tendríamos que confiarle la vida al otro, independientemente de cualquier malentendido. Luego él se subió al auto y se fue, dejándonos a la intemperie, y ya era de noche. Ninguno de los dos dijo una sola palabra. Cada quien hizo su fogata y preparó su lugar para dormir. Cenamos en silencio y cuando terminé, noté que Alfredo quería decirme algo. Incluso dijo algunas palabras algo frustrado porque al mismo tiempo como que tampoco quería seguir la conversación. Pero yo, enojado por el resultado de la práctica, no quería escuchar lo que pensé serían puras excusas, así que lo dejé hablando solo y me metí a mi casa de campaña. Si bien no me costó conciliar el sueño esa noche, fue un martirio para mí el estar dormido, porque tuve muchas pesadillas originadas por el entorno o a eso se lo atribuyo, dado que los ruidos de los animales o los árboles me hacían soñar cosas bastante raras. Me acuerdo, por ejemplo, que me vi corriendo de un lado para otro a lo largo de la montaña, escapando de algo horrible. Era como algo que no tuviera forma definida, bien extraño. Y como escuchaba mucho eso, por eso se lo atribuí. A la mañana siguiente olvidé por completo esa figura que había soñado. Solo sé que era enorme y de un color completamente oscuro, que sin decirme nada sabía que me quería hacer algo malo, aunque bueno, era un sueño. Al levantarme me di cuenta de que Alfredo ya estaba despierto. Me alejé un poco para hacer mis necesidades matutinas y vi que había preparado el almuerzo para los dos. Una vez que regresé me sirvió de comer y nuevamente comimos en silencio. Yo estaba demasiado fatigado como para discutir, aunado a que él al menos se había tomado la molestia de darme de comer. Lo que no veía venir es que mientras recogíamos nuestras cosas, empezó a disculparse de una manera tan sentimental, pues se le escuchaba la voz entrecortada. Él me prometía jamás volver a discutir y me decía que debíamos trabajar en equipo para cumplir nuestras metas y todo eso. Así que, sin más, acepté sus disculpas y también le di las mías, ya que aquel amable gesto me había tocado el corazón. En el camino de regreso y mientras hablábamos de otros temas, le reconocí que fue muy valiente por admitir sus errores, a lo que me respondió que yo lo había inspirado, y se sentía mal por no corresponder mis disculpas en un inicio.
Escuchar eso no me hizo nada de sentido y le pregunté que a qué se refería. Riéndose me contestó que no debía avergonzarme y hacerme el oxiso. Nuevamente yo no sabía de qué estaba hablando y le dije que se explicara. Aún así él no me creyó, pero al menos ahora sí me dijo que había escuchado cómo le había pedido perdón en la noche, después de que cenamos y entramos a nuestras casas de campamento, que yo estuve diciéndole lo mucho que lo lamentaba y que entendía que sí estaba enojado, que todo esto se lo estaba diciendo afuera de su casa de campaña, y que le dije también que saliera, que lo arregláramos con un abrazo, pero que saliera. Solo que él estaba tan molesto que no quiso hacerlo y eventualmente se quedó dormido. Fue por esa razón que al día siguiente sentía culpa y me había preparado el desayuno. Me quedé callado por unos minutos, mientras repasaba una y otra vez lo que me había dicho, hasta que le dije que no tenía idea de lo que me estaba hablando. Él siguió creyendo que simplemente no quería admitirlo, así que le conté lo complicado que fue dormir para mí, el estar dormido y esos sueños que no me dejaron descansar, contándole lo que había visto en los sueños, agregando que en ningún momento le dirigí la palabra, no salí siquiera de la casa, no me levanté para nada. Poco a poco vi cómo se le iba desdibujando la sonrisa, pues no tenía necesidad de mentir y sobre todo porque yo le estaba contando lo que había soñado y que desperté como si no hubiera dormido nada. Inmediatamente supo que decía la verdad. Tantos años de conocernos no fue en vano. Al caer en cuenta de eso, los dos nos callamos, otra vez, y el camino de regreso fue muy extraño por esto. Por esa razón nos pusimos a hablar de un montón de cosas, de nuestra vida, a intentar reírnos con algo porque fue muy extraño el escuchar eso del otro, tanto de mi lado como el suyo. Cuando llegamos al campamento no le contamos a nadie. Sin embargo, la cara de los dos de susto era tan palpable, imagino, que por eso los demás sabían que nos había pasado algo, y nos preguntaron, pero no dijimos nada. Tardamos días en tocar el tema entre nosotros y no fue sino porque Alfredo me contó que la razón de las sugerencias que él me estaba dando durante el entrenamiento y que por eso discutimos fue porque él estaba viendo que alguien nos estaba siguiendo entre la maleza. No podía ver quién o qué era, pero él decía que eran como sombras, que escuchaba ruidos extraños que no supo si eran personas o de plano animales muy enormes, pero algo le decía que no debíamos intentar ver qué era, que por eso me daba indicaciones contrarias a las mías. Y eso era lo que me quería contar la noche que pasamos solos, pero que yo no quise escuchar, por lo que probablemente todo aquello estaba unido y lo que fuera tenía la misma intención de hacernos daño. Eso creemos. Solo que jamás supimos a ciencia cierta qué pasó en aquella región. Me ha tocado escuchar de sus historias que la gente que se dedica a cosas malas llegan a proteger con asesoría de brujos, chamanes, todo ese tema, sus zonas, que por eso ocurren cosas como estas. Y por otro lado, podemos pensar que esto fue meramente producto de todo lo malo que dejaron en esa región. ¿O usted qué piensa? ¿Y le ha pasado algo relacionado a este tema? ¿O le han contado algo parecido? Cuéntenos, sería un gusto conocer su historia. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.